El sello del testimonio de autenticidad de parte de Dios en los verdaderos creyentes, el Espíritu Santo, que los certifica genuinamente como cristianos, también los resguarda de todo saqueo u apostasía hasta el día de la redención, como leíamos. Y es tal la solidez de este sello que la Escritura también lo expresa como una sólida garantía que da consuelo y seguridad a los creyentes verdaderos para el día final. Esta operación, este sello que la Escritura nos enseña del Espíritu Santo, también es expresado como una garantía que da consuelo y seguridad, hermanos, de que ciertísimamente recibiremos la herencia prometida. Así que, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, abordaremos estas realidades a través del tema la garantía del sello del Espíritu. La garantía del sello del Espíritu Santo. Y vamos a considerar este tema a través de los 3 encabezados que son, primero, la garantía. Enseguida vamos a ver las primicias, para por último considerar la promesa. La garantía, las primicias y la promesa. Otro de los aspectos característicos del sello es precisamente la garantía que da de la autenticidad. Si da autenticidad, también da garantía de que tal cosa que es sellada es verdadera, es genuina y también que será resguardada. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice la palabra del Señor. En quien también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es el anticipo de garantía de nuestra parte en la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta allí. Este pasaje, hermanos, es impresionante. Es muy impresionante. Miren cómo nos está diciendo. En quien también confiasteis vosotros, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, en quien también desde que creísteis. ¿Qué dice? Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Observen entonces, pues, cómo el Espíritu Santo es el sello. ¿Y cuándo es que se da este sello? Dice, desde que creísteis. ¿Se fijan?
¿Cuándo es que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes? Desde que creísteis. Así que no, hermanos, no es que alguien viene y se hace cristiano y cree y después hay que orar para que reciba el sello del Espíritu Santo, como en muchos lugares se dice. No, el texto es claro. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Qué palabra más clara en esta parte, ¿verdad? Y ya vimos pues lo que es el sello del Espíritu Santo y que ser sellados con el Espíritu Santo es recibir desde que creímos, dice el texto, la morada o habitación del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos. Ahora bien, observen cómo el versículo 14 nos dice que ser sellados con el Espíritu Santo es el anticipo de garantía de nuestra participación en la herencia. ¿Se fijaron? El cual, ¿quién? El sello del Espíritu. Es el anticipo de garantía de nuestra parte en la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál herencia? Pues el texto dice, es el anticipo de garantía de nuestra parte en la herencia. ¿Cuál herencia? La que se prometió. ¿Y qué se prometió? Bueno, eso lo veremos al final. Por ahora nos centraremos en la garantía de esa promesa para después ver lo que se prometió. El término que se tradujo aquí como anticipo de garantía, hermanos, ha tenido una buena variedad de traducciones. Lo que la versión 60 tradujo como arras, la versión King James lo tradujo como depósito de seguridad o fianza. En esa parte del versículo 14 están ahí, dice, la cual es el anticipo de garantía. Cuando ustedes leen la versión 60 dice, es las arras, dice, las arras de nuestra herencia. Cuando leemos la versión King James dice, o podemos traducirla como el depósito de seguridad o fianza que se deposita. También se ha puesto a este término, no sin justicia, la traducción de prenda, prenda de garantía, como si el texto dijera, el cual es la prenda de garantía de nuestra parte en la herencia. Sin embargo, hermanos, no tenemos en nuestros idiomas un término que cubra completamente el sentido del término original. Sí, cada una de estas traducciones lo que buscan es ayudarnos a entender conforme incluso un poco a la cultura de cada traducción, entender lo que el sentido del término original está queriendo transmitir. ¿Y qué es lo que el término original transmite? Bueno, hermanos, el término original aquí es la palabra griega arrabón. Sí, arrabón. Y dirá alguno, eso suena como arras. Sí, bueno, es la razón por la que la versión 60 traduce este término arras y casi la mayoría de las traducciones populares traducen como arras. Sin embargo, como ustedes mismos podrán comprobar, este es un término que ya ha perdido su uso y su significado, al menos en nuestro país, y se ha limitado el uso de este término a las moneditas de juguete que los católicos dan cuando se casan en su ritual matrimonial.
Porque si yo les pregunto, hermanos, ¿qué es arras? Lo primero que les viene a la mente, si no es que lo único que nos viene a la mente es eso, ¿no es así? Unas moneditas de juguete que se dan junto con todas las cosas que se hacen en el ritual católico del matrimonio, y a eso le llaman arras. Pero ese símbolo tradicional, hermanos, por más que intentáramos rescatar el significado que subyace detrás de ese rito tradicional, por sí mismo no llena la medida del sentido que representa la garantía del sello del Espíritu Santo en el texto y lo que vamos a ver. Además de que este término arras está, como vemos, ausente en su significado en el imaginario colectivo, repito, al menos en nuestro país. Si hacemos una encuesta de qué significa arras, hermanos, vamos a encontrar que el 90 y tantos % en nuestro país dirá las moneditas y los demás dirán no sé. Pero ¿cuál es el sentido entonces en el que se nos representa esta garantía del sello del Espíritu Santo en el término original? Bueno, hermanos, la realidad es que entre los griegos el arrabón era una señal de compromiso formal que aportaba una garantía del cumplimiento de las obligaciones futuras, pero que a la vez consistía en una parte o adelanto de lo prometido. Voy a repetir. El arrabón era una señal entre los griegos de compromiso formal que aportaba una garantía del cumplimiento de las obligaciones futuras, pero que a la vez consistía en una parte o adelanto de lo prometido. Y como podrán observar, esta figura escasamente puede encontrarse en nuestro sistema de contratos, porque por lo general pocas veces se hace así, al menos de lo que sabemos en el imaginario colectivo. El pastor puritano John Owen nos dice que en realidad ninguno de los términos se ajusta por completo al sentido en el que la Escritura nos presenta esta garantía y sello del Espíritu Santo. Esto porque si tradujéramos este término como prenda, ¿qué es una prenda de garantía? La prenda de garantía es el objeto valioso o de valor que se empeña en garantía de que voy a volver por la cosa que dejé, de que me comprometo a pagar lo que iba a pagar y así. Es decir, aquel que me dio el dinero o me lo prestó o se comprometió, se siente tranquilo a través de la prenda que recibe, de que voy a volver. Y que si no vuelvo, entonces la prenda cubre el valor de la transacción y no termina perdiendo. ¿Me explico? Este es el sentido de prenda, y aunque se ha traducido este término como prenda y no es del todo incorrecto, nos dice el pastor puritano, sin embargo, no cubre todo el sentido del término original, porque aunque pueda representar bien la seguridad de la garantía otorgada, falla en que una vez que se entrega lo prometido, la prenda se devuelve y entonces queda todo sellado y apartado. Esa prenda se regresa al que cumplió y entonces
el otro se queda sin esa prenda. ¿Me explico? Y con el Espíritu Santo no es así. Imagínenlo, el Señor nos da el Espíritu Santo y si fuera prenda, entonces llega el día del cumplimiento y entonces ¿qué hace? El Señor nos dice, ya cumplí, ahora sí dame mi Espíritu Santo. ¿Nos va a decir algo así? No, hermanos, eso no podría ser. Por lo que observen entonces que el término prenda, otra vez, aunque ayuda a entender la garantía, la seguridad de la garantía que representa este sello, no cubre completamente por sí mismo el sentido. Asimismo, el término depósito, que es como tradujimos la traducción de la versión King James, parece ajustarse un poco más al sentido original, pero no siempre contiene la idea de obligatoriedad de concluir con lo acordado, al menos en nuestro idioma, y también tiene otros usos. Cuando decimos que se da un depósito en garantía, sí, nos está ayudando, de hecho tiene una idea mucho más parecida al original. Sin embargo, cuando alguien deposita algo, los fenómenos que ocurren después de eso que se depositó, pues son muy variados. Puede depositar y puede después ya no depositar más y ahí termina todo. No siempre es del todo una garantía de que eso se concluirá. Adicionalmente de que se hace todo esto en base a algunos contratos. Pero lo más parecido, hermanos, lo más parecido, si se puede decir así, a la idea original en nuestro país es el término enganche. El término enganche, que representa un anticipo y a la vez una promesa de completo pago. Es como cuando ustedes van a una tienda y no pueden comprar todo el artículo porque es caro y hay un sistema de apartado, por decirlo así. ¿Y con qué se aparta? Con un enganche. Usted paga el enganche y el enganche aparta la pieza y le compromete a usted a pagar. Y hasta que paga, entonces le entregan aquella pieza, ¿cierto? Y el enganche por sí mismo es un anticipo del pago. Por lo general, no siempre es así. A veces le dicen es tanto más enganche. Pero por lo general el enganche es parte del costo total. Entonces, si cuesta 1,000 pesos, le dicen, bueno, nomás deje 200 de enganche y ya lo demás lo puede seguir pagando. Pues cuando usted da el enganche, ese enganche es entonces tanto una garantía, compromiso de parte de usted, como parte del monto que se va a dar. Por esa razón, en eso, hermanos, el término enganche se parece mucho al término original. Sin embargo, falla en que el beneficiado es el que da el enganche y no al revés. Es decir, el que da el enganche lo da para recibir algo. ¿Me explico? Y no al revés. Y a pesar de todo esto, hermanos, es necesario comprender que el sentido del término que aquí se refiere es el adelanto o es el anticipo de una suma prometida para beneficiar o hacer bien al que lo recibe. Es un poco inusual para nosotros, por eso la dificultad de encontrar una palabra que se parezca. Pero es como alguien que dice, te voy a hacer mucho bien y te voy a dar mucho dinero
Y para garantizártelo que lo voy a cumplir, aquí está un adelanto. Bueno, normalmente, ¿quién hace eso, verdad? Esto no es algo usual, ni es algo común, ni en nuestro tiempo, ni en nuestra cultura. Por lo general, si se promete algo, se da o no se da. Pocas veces se da un anticipo para generar la garantía de que se dará todo. ¿Me estoy explicando? Eso es la parte que está ausente en casi todos los ejemplos y casos que podemos tener en nuestro país y en nuestra cultura. Que es, primero, es un acto de dar. Yo estoy dando. Y segundo, es bajo la promesa de dar un monto total, pero para tener la garantía de que voy a dar el monto total, aquí doy un anticipo. ¿Me explico? Sí, así de tal vez raro o extraño para nosotros, pero ese es el sentido. Y el que recibe ese anticipo, entonces siente toda la seguridad por ese anticipo de que recibirá todo el resto. ¿Me explico? Así es el Espíritu Santo como sello y anticipo de garantía del gran total que habremos de recibir en la eternidad, tanto del Espíritu Santo mismo como de la herencia que nos es prometida, la herencia de la que el Espíritu Santo es sello y prenda. En ese sentido dice el pastor puritano John Owen, cito: el fin general de un depósito o prenda es todo a lo que se alude, y este es el fin de dar seguridad de algo que es futuro o por venir. Esto puede hacerse tanto por la vía de la liberalidad como por la del contrato más estricto. Es como si un hombre tuviera un amigo o pariente pobre. Puede, por su propia voluntad, darle una suma de dinero y pedirle que lo tome como prenda o depósito de lo que aún hará más por él. Así también, de una manera de gracia y generosidad soberanas, Dios da el Espíritu Santo a los creyentes y les hace saber que es con el designio de darles aún mucho más en su tiempo señalado. Y aquí se dice que el Espíritu es un depósito. Termina la cita. Observen entonces que el propósito del texto, sí, ciertamente es generar la seguridad de que se dará aquello que se prometió. Pero algo muy importante aquí, hermanos, es que el depósito, en este caso, o el anticipo, es precisamente una parte de lo que vendrá después. Porque ¿qué mayor prenda podemos tener del amor y del favor de Dios? ¿De qué mayores dignidades se nos puede hacer partícipes? ¿Qué mayor seguridad de una futura condición bendita podemos tener que la que nos ha dado por su Espíritu Santo? Y en ese sentido, hermanos, esta es una seguridad que va más al nivel espiritual que al nivel contractual mental. Es decir, todo lo que les he dicho sobre los contratos o la prenda, si es depósito, si es arras, si es esto o lo aquello, puede ocasionar que en la mente de nosotros esto pueda llegar a perder la seguridad que esto implica. Sin embargo, hermanos, la seguridad de
de esta prenda, la seguridad de este depósito, la seguridad de este anticipo que es el Espíritu Santo, va más allá de la razonabilidad de estos conceptos en nuestra mente para situarse en una forma experimental. Es decir, que el Señor nos está diciendo, la garantía de que te voy a dar esto y mucho más como herencia es este anticipo, es esta probadita, digámoslo así, es este anticipo de las glorias venideras. Y cuando tú lo pruebes y cuando tú lo disfrutes y te deleites en él, tendrás una seguridad completa. Y digo que es espiritual porque eso no pasa, repito, en los contratos humanos. Esto es algo espiritual. Cuando nosotros en el culto de adoración pública, en el día del Señor, en las ordenanzas públicas, recibimos de parte de Dios por el Espíritu Santo esos adelantos de la gloria venidera, de la presencia del Señor, de los deleites espirituales. Cuando recibimos esos adelantos, hermanos, se constituyen, esos vienen a afianzar el corazón y producen en el corazón del creyente una seguridad de que, si estamos experimentando estas bendiciones, estos deleites aquí, mientras todavía estamos en este cuerpo de muerte, mientras todavía estamos batallando en las aflicciones y en las pruebas, ¿qué no será allá en la eternidad cuando estaremos con el Señor glorificados y libres de todo pecado? Eso, hermanos, genera una seguridad espiritual interna en el creyente de que estas cosas eternas son verdaderas y serán superiores en la eternidad. ¿Me explico? Así es como funciona esta garantía en un aspecto espiritual. Pero observen que lo que se enfatiza es que esto solo es un adelanto que garantiza lo que está por venir. Y esa es precisamente la figura que se nos presenta en nuestro siguiente versículo que vamos a leer. Pero para leerlo, vayamos a nuestro segundo encabezado, que es las primicias del Espíritu. Y vayamos a Romanos capítulo 8 y leeremos el versículo 22 y 23. Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23 dice la palabra del Señor. Porque sabemos que toda la creación gime juntamente y sufre dolor juntamente hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos, miren, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, miren, la adopción, el espíritu de adopción, esperando la plena, la completa adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Hasta allí. Cuando leemos la expresión las primicias del Espíritu, podría pasar fácilmente desapercibido todo el contexto que está detrás de esta expresión, como seguramente pasó por muchísimo tiempo cuando leíamos estas cosas. Las primicias del Espíritu, bueno, sabe, el Espíritu, eso es lo que entiendo y seguimos con lo demás. Pero, hermanos, necesitamos entender qué es esto de las primicias del Espíritu para entonces obtener la edificación y bendición que está detrás de ello. En primer lugar, recuerden ustedes, hermanos, que las primicias eran las ofrendas que se daban al Señor de los primeros frutos de toda cosecha o de todo bien recibido. ¿Se acuerdan?
El Señor mandó a los israelitas en la economía antigua a que ellos dieran las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos de sus cosechas y de todo lo que hacían. Sembraban un árbol y daba frutos, y los primeros frutos se daban al Señor. Esos primeros frutos eran las primicias. Incluso también todo lo que se hacía y se obtenía por primera vez se daba al Señor como primicias. Los israelitas daban siempre lo primero de todo como una forma de honrar al Señor con lo mejor del resultado de su trabajo. Esto incluso incluía en un principio a los primogénitos. El Señor mismo dijo: todos los primogénitos son míos, dijo el Señor. Sin embargo, luego dice: ahora los redimiremos por los levitas. De manera entonces que el Señor solicitó de la nación las primicias. El término primicias en el original, en el Antiguo Testamento, es el mismo término, hermanos, que se utiliza en Génesis 1:1, en el principio. Este término primicias significa también principio, por eso se llama o se le traduce como primicias, lo que viene primero en los frutos. Adicionalmente, hermanos, Dios mismo había mandado la realización de una celebración anual especialmente para dar las primicias de la cosecha. ¿Se acuerdan? Dios mandó incluso una celebración solemne en donde junto con la celebración de la Pascua, junto con la celebración de las enramadas, ¿se acuerdan? Y de las semanas, esta celebración de las primicias era un mandato de Dios en donde los israelitas debían tomar las primeras gavillas de las cosechas y llevarlas al Señor como primicias. Las primicias eran, por tanto, la primera parte, un anticipo de todo lo que habría de dar el israelita después, como diezmos y ofrendas. Porque recuerden ustedes, el israelita hace su cosecha, o siembra y tiene ya su cosecha, y primero da las primicias. Los primeros frutos cosechados se le daban al Señor. Pero eso no significaba que ahí ya, no, yo ya di, eso ya fue todo, ya di mucho. No, hermanos, no, sino que eso solo era el principio. También tenía que dar diezmo el israelita de su cosecha. De toda esa cosecha, el 10% entregar diezmo. También, hermanos, se pedían otra clase de ofrendas que de esa misma cosecha el israelita iba y daba también al Señor. De manera que en ese sentido, la primicia o las primicias eran un anticipo de todo lo que iba a dar después. ¿Me explico? Pero nuestro texto nos presenta, observen entonces al Espíritu Santo como primicias. Y esto, hermanos, es claramente compatible con el texto que leíamos, que se nos expresa el Espíritu como un anticipo en garantía de lo que los creyentes verdaderos habrían de recibir. ¿Observan el paralelo? Es decir, ya se nos dijo que el Espíritu sería el anticipo de garantía de lo que habríamos de recibir. Ahora se nos dice que son las primicias. ¿Por qué las primicias? Porque miren cómo las primicias cubre completamente
la metáfora de lo que veíamos en el punto anterior. Es decir, la primicia es parte del todo que se va a dar. Es una parte que se da primero y ese darse primero implicaba la garantía. Aquí la primicia es algo semejante. Se da primero al principio un poco de todo aquello que se va a dar también después. ¿Me explico? De manera entonces que el Espíritu Santo, hermanos, aquí es expresado como las primicias. El Espíritu Santo, junto con todas sus operaciones de gracia, nos dice el texto que son las primicias para que podamos disfrutar de algo que aún no podemos entrar en posesión real y completa en este mundo. El Señor nos ha prometido una herencia y veremos, pero no podemos todavía disfrutar de ella. ¿Cómo es que el Señor nos garantiza que tendremos esa herencia? Nos da las primicias de esa herencia. Nos entrega las primicias de aquello que recibiremos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo, es decir, la medida de llenura que tenemos del Espíritu Santo, las operaciones del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo se constituye entonces en las primicias de lo que podemos disfrutar en esta tierra, dado que aquí no podemos tomar posesión de la herencia que recibiremos en la eternidad. Aquí estamos rodeados por montañas de pecados, tentaciones y aflicciones. Aquí el creyente verdadero gime, como dice el contexto, junto con toda la creación por causa del pecado y sus consecuencias. Pero en medio de todo ello, y para nuestro alivio y consuelo, nos dice el texto, nos es dado los comienzos o las primicias del Espíritu para andar en esta tierra. Por eso leíamos, porque sabemos que toda la creación gime juntamente y sufre dolor juntamente hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gimimos en nosotros mismos, dice, esperando la adopción. En este mundo, hermanos, rodeados del pecado y de las aflicciones, nos son dadas las primicias del Espíritu, nos es dado un anticipo del Espíritu Santo a manera de garantía de que habrá un día en el que recibiremos la completa adopción. En medio de todo lo que vivimos aquí y del dolor que dice el texto que sufre la creación y los creyentes, para nuestro alivio y consuelo nos es dado los comienzos o primicias del Espíritu. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, porque no somos capaces del estado pleno y perfecto de la libertad provista para los hijos de Dios mientras estamos en este mundo, en conflicto con los restos de pecado, presionados y ejercitados con las tentaciones y estando nuestros cuerpos sujetos a la muerte y a la corrupción. Sin embargo, donde está el Espíritu del Señor, donde tenemos esa primicia de la plenitud de nuestra redención, hay libertad en el comienzo real de ella y consuelo asegurado porque se consumará en la estación señalada. Termina la cita. Así pues, hermanos, por eso decíamos al principio, este anticipo del Espíritu Santo que produce esa garantía es verdadero, es real,
es experimental, pero es espiritual. Es decir, las primicias del Espíritu, las gracias que vienen del Espíritu Santo, mostrándonos las glorias y deleites, los consuelos de la eternidad, esos chispazos del reposo eterno que experimentamos en el día del Señor. Hermanos, eso solo son las primicias del Espíritu. Las primicias de lo que recibiremos en la eternidad. Que como decíamos, si aquí podemos deleitarnos de esa forma, si aquí podemos experimentar ese gozo y ese deleite en estas cosas espirituales, nos está diciendo, imagínense, tengan por seguro que habrá más ahora que ya no estemos rodeados de todo este pecado y esta condición terrenal. ¿Y qué es lo que recibiremos entonces en aquel día y en aquel tiempo? Recibiremos la promesa. ¿Qué promesa? Vayamos a nuestro tercer encabezado para considerar la promesa y leamos en Efesios capítulo 1, en el versículo 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14 dice la palabra del Señor. En quien también obtuvimos parte en la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que opera todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. 13. En quien también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es el anticipo de garantía de nuestra parte en la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Observen, hermanos, que aquí el sello del Espíritu Santo es expresado como una promesa y como un anticipo de garantía de una herencia prometida. ¿Cuál herencia? La de Abraham. La de Abraham, hermanos. Como leímos hace un rato, Dios le prometió a Abraham una recompensa muy grande y le dijo, ciertamente tu recompensa será sobremanera grande. ¿Cuál recompensa? ¿Qué era lo que le estaba prometiendo? Leíamos. Le estaba prometiendo la tierra literal de Canaán y toda esa zona de allí. No, veíamos que dado que la tierra prometida, esa tierra que fue Josué y todo el pueblo a conquistar, es un símbolo del cielo, de la eternidad, del reposo eterno, de la abundancia, del paraíso, de los goces y los deleites que se experimentarán. Entonces, la recompensa que había sido prometida a Abraham es exactamente esa, el cielo y la eternidad con todas sus glorias y bendiciones. Pero recuerden que mientras que probablemente Abraham estaba pensando en esa recompensa solo de manera terrenal, dijo enseguida al Señor que ya era muy viejo y que no tenía ningún hijo a quien dejarle esa herencia, porque él ya estaba viejo y decía, sí, Señor, me vas a dar todo eso, pero ¿y para qué? No lo voy a poder disfrutar y ni siquiera tengo un hijo, ¿para quién dejársela? Pero Dios le respondió que le daría un heredero, ¿se acuerdan? Uno de su propia descendencia. Le dijo, tendrás un heredero. Heredarás a uno, le dijo,
de tu propia descendencia. Este heredero, hermanos, como sabemos, es Cristo. El apóstol Pablo nos confirma y nos dice que aquel a quien habían sido hechas las promesas era a Cristo. Pues dice el apóstol, pues se le dijo a tu simiente, y dice, no a las simientes como de muchas, sino a uno, que es Cristo. De manera que el apóstol Pablo nos está confirmando en Gálatas que la promesa en este sentido era heredada o estaba siendo dada como herencia, aquel que heredaría, esa simiente que heredaría la promesa, no era Isaac, sino era Cristo. ¿Me explico? El que heredaría la promesa de esa vida eterna era Cristo. ¿Y por qué todo esto era necesario, hermanos? Porque miren, escuchen con atención. Cuando Adán perdió el derecho a toda la recompensa que Dios le había prometido en el pacto que hizo con él, Adán perdió el cielo. Adán perdió la gloria eterna cuando pecó. Nuestro padre Adán perdió toda recompensa de gracia, bendición y cielo que le había sido prometido cuando se le dijo que viviría. Y como perdió toda herencia, ya no tuvo nada más que heredarnos a nosotros, sus descendientes, sino el pecado y la ruina. Pero Dios, hermanos, en su gran amor y bondad, viendo que toda la humanidad había entonces quedado desprovista de toda herencia celestial, entonces reservó y aumentó todo lo que Adán había perdido y lo colocó en Cristo. Por eso dice Hebreos 1:2 que lo constituyó como heredero de todo a Cristo. Cristo entonces viene a constituirse como el heredero de la vida y de la salvación del cielo mismo. Lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán se convirtió en el heredero de la promesa hecha a Abraham. ¿Me explico? La herencia que perdimos entonces, Cristo la compró con su sangre. Por eso se llama en el verso 14 la posesión adquirida. Porque Cristo la obtuvo, sí, pero a precio de sangre. Por eso dice el versículo 14, el cual, el sello del Espíritu, es el anticipo de la garantía de nuestra parte en la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Lo que el texto nos está diciendo es, el Espíritu Santo, ese sello, ese anticipo, que tengamos al Espíritu como anticipo, ese nos garantiza que de verdad tendremos parte en la herencia hasta la redención. Es decir, este término redención se refiere a cobrar, hasta que cobremos la posesión adquirida. Es decir, hasta que nos sea ya plenamente dada. Y de hecho, hermanos, por eso, aunque en la versión popular dice que es las arras de nuestra herencia, se ha traducido parte en la herencia, pues el término original se refiere a tener parte en la herencia. No es solo la herencia misma, sino parte en la herencia. Y hay una diferencia de decir, somos herederos, a decir, tenemos parte de la herencia. Porque aquí es donde está, hermanos, entonces la razón por la que Cristo, habiendo obtenido esa posesión adquirida, Él se convierte en el pleno heredero de la promesa dada a Abraham. Pero
¿Para quién la adquirió y para qué la quiere Él? ¿Para sí mismo? No, hermanos, sino para hacernos participantes a nosotros de esa herencia. A Él le fue dada, ¿y qué es lo que dice el texto que hace Cristo? Nos da participación en ella. Esa herencia es como si la parte en pedazos y nos da una parte de esa herencia a nosotros. Así nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el pleno heredero de la posesión adquirida, pero pues no la adquirió para sí, sino para hacernos coherederos con Él. Por eso el verso 16, miren allí. Por eso el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y, miren, coherederos. Porque cuando decimos que tenemos una herencia, parece que toda la herencia es para nosotros. Pero lo que el texto está queriendo decir es que tenemos parte en esa herencia. ¿Por qué? Porque somos coherederos. Cristo es el heredero y Él con ese sello de adopción nos convierte en coherederos con Él. Dice el texto, si es que sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. En el original, hermanos, dice, y coherederos con Cristo, si es que co-sufrimos con Él, seremos co-glorificados con Él. En el original existe ese co en el sufrimiento y en la glorificación. Está diciendo, ¿quieren que seamos coherederos? Pues también tenemos que co-sufrir con Él y entonces seremos co-glorificados con Él. Esas tres palabras están unidas. ¿Y cómo es que nos convertiremos en copartícipes o coherederos de la herencia adquirida por Cristo? El pastor puritano John Owen nos responde y dice, cito, la manera por la cual llegamos a tener una participación en Cristo y por lo tanto un derecho a la herencia es compartiendo el Espíritu de Cristo, como el apóstol declara plenamente, porque es por el Espíritu de adopción, el Espíritu del Hijo, que somos hechos hijos. Ahora bien, el apóstol dice, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Todas las cosas buenas de gracia y gloria de las que los creyentes son hechos partícipes en este mundo o en el venidero, se llaman su herencia, porque son los efectos de la adopción libre y gratuita. No son las cosas que los creyentes hayan comprado, regateado o ganado o merecido, sino una herencia que depende y sigue únicamente de su adopción libre y gratuita. Termina la cita. Observen entonces, hermanos, que somos coherederos. Y al ser coherederos, esto significa entonces que las primicias del Espíritu se convierte para nosotros en un anticipo de la herencia que recibiremos en el cielo. Esto es, todas las cosas buenas de gracia y gloria de las que disfrutaremos allá, somos también hechos partícipes en este mundo, a manera de primicia, a manera de anticipo, por medio del Espíritu Santo. Y por eso decíamos al principio que el Espíritu Santo en ese sentido entonces es también experimental. No en saltos, en brincos, no en éxtasis, ni en lenguas, ni en cosas de esa clase, sino en los deleites espirituales de la palabra del Señor,
aquello que encontramos en las glorias de Cristo reveladas en la Escritura, ese deleite que se halla en los atrios del Señor, en el día del Señor, son parte de nuestra herencia, son el anticipo del Espíritu, las primicias del Espíritu de nuestra herencia. Y así es como el Espíritu Santo se convierte pues en este anticipo, porque por Él, es decir, por la comunicación de Él a nosotros, somos hechos coherederos con Cristo, por cuyo sello nos confiere derecho a la herencia y título como copropietarios de la herencia. Por el sello del Espíritu Santo nuestros nombres, hermanos, son inscritos en los cielos. Por el sello del Espíritu Santo, por así decirlo, nuestros nombres son inscritos en el testamento de la herencia de la gracia y la gloria en los cielos. Y al darnos el anticipo de garantía del Espíritu Santo, tenemos la mayor y más segura garantía y prenda de nuestra herencia futura. Porque cuando experimentamos esas glorias, esos deleites espirituales, hermanos, esos deleites espirituales son celestiales. Provienen del Espíritu y son celestiales. Debemos abrazarlos, debemos buscarlos, y eso es el anticipo, son las primicias de nuestra herencia. Termino con una cita del pastor puritano John Owen que dice: todos los privilegios evangélicos de que los creyentes son hechos partícipes en este mundo se centran en la persona del Espíritu Santo. Él es la gran promesa que Cristo ha hecho a sus discípulos, el gran legado que les ha dejado, la concesión que le hizo el Padre cuando Cristo hubo hecho toda su voluntad y cumplido toda justicia y exaltado la gloria de su santidad, sabiduría y gracia. Fue esta concesión del Espíritu Santo para ser comunicada por Él a la Iglesia. Él recibió esto del Padre como el complemento de su recompensa, en la que vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Ahora da este Espíritu a los creyentes, y ninguna lengua puede expresar los beneficios que reciben por Él. En esto son ungidos y sellados. En esto reciben el depósito y primicias de la inmortalidad y la gloria. En una palabra, en esto son llevados a cumplir con Cristo mismo todo su honor y gloria. Por esto su condición se hace honorable y segura y confortable, y toda herencia está asegurada inmutablemente para ellos. Termina la cita. El Señor nos conceda, hermanos, que podamos procurar, buscar, asirnos de estas primicias del Espíritu. Que nuestro cristianismo sea un cristianismo ungido con el aceite del Espíritu Santo. Un cristianismo vivo, con el borbotear del agua viva en nuestro interior, saltando, borboteando para vida eterna. Eferveciendo aquellas cosas que cada vez serán, en aquellos que las buscan, las abrazan y las valoran, serán cada vez más altas hasta llegar a la gloria eterna.
Señor, conceda, hermanos, que vivamos en esa vitalidad, en esa unción, en ese sello del Espíritu Santo. Oremos al Señor.